Muy buenas noches, mis amados, mis amadas. Bendiciones a esta plataforma llamada CADE. Son las siglas de Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un honor, un placer inmenso, de verdad, poder compartir con todos ustedes, tanto los que están en el aula como los que verán este video luego en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Le pedimos que se suscriba a nuestro canal y que pueda usted acceder a mucha información, a mucha enseñanza basada en la Torah. Un abrazo entrañable a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy, continuando, como cada lunes, estas clases, una serie que hemos iniciado llamada La mente hebrea, la mentalidad hebrea versus la mentalidad hebrea. Hoy seguiremos continuando, elaborando nuestras ideas de lo que queremos decir acerca de las mentalidades. Hemos visto cómo surge la mentalidad, los pensadores más influyentes, cómo eso también revolucionó, cuando emerge y conquista el mundo conocido. Luego Antíoco se hace, por así decirlo, gobernador, primer ministro de toda Canaán, entonces toma el control del pueblo de Israel y ahí comienza a formarse esa mentalidad helenista que se infiltró dentro del judaísmo, que se infiltró dentro de la nación hebrea. Así que vamos a ver ahora, vamos a continuar con un tema importante que le hemos llamado el levantamiento del gnosticismo. Y luego vamos a seguir avanzando en algunos conceptos disímiles, diferentes en su forma de pensar del cristianismo y del judaísmo. Así que permítanme iniciar, le doy la bienvenida a todos. Gracias por estar con nosotros. Miren, en los tiempos de Yeshua y Saúl y de Pablo, Saúl es Pablo, había muchos grupos de pensamiento, muchas cosas que caerían bajo la bandera del gnosticismo. Estaban los nihilistas, los libertinos, serían dos de estas sectas. Se cree por algunas fuentes que dentro del judaísmo del primer siglo, dentro del judaísmo y dentro de ese grupo étnico hebreo, había 24 partidos diferentes. Ahora bien, el gnosticismo también se levantó en ese momento. Ambos grupos también serán clasificados como los nihilistas, lo que me refería, los libertinos, eran clasificados como antinominianos. Es decir, eran en contra de la ley. Esta sería la definición como se conoce comúnmente en español. Sin embargo, en hebreo la palabra anti es tajat, que significa en lugar de o en vez de. Usted notará que nadie está realmente en contra de las leyes. Simplemente niegan las leyes de Dios y las reemplazan por otras leyes. Ese es el patrón que vemos desde ese momento hasta el preciso momento en el cual tú y yo estamos viviendo en el día de hoy. Toda sociedad, grande o pequeña, tiene reglas, tiene leyes que la conducen, que la guían. Y uno puede pensar que es libre cuando no está sujeto a la ley, pero pronto los que no están de acuerdo con las leyes de las leyes, siempre entonces quieren suplantar esas leyes por las propias. Desde el surgimiento del gnosticismo, estoy convencido que conocemos como iglesia ha sido engañado teológicamente para creer que la libertad es la libertad de la ley. La única forma en que uno puede pretender ser cristiano y mantener esta teología es con una metodología utilizada desde el primer siglo, que es alegorizar, espiritualizar el texto. Esta alegorización surgió de los primeros gnósticos. Y el gnosticismo es el pensamiento helenístico en su mejor expresión. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿qué es el gnosticismo? Literalmente, la palabra gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Esta forma de pensar también era una secta religiosa en el tiempo de Yeshua.
Sin embargo, más apropiadamente, es una forma de pensamiento. Note que estamos diciendo que es una forma de pensar, no era una forma de pensar. ¿Me entendió? Lo voy a repetir. El gnosticismo es una forma de pensar, no era una forma de pensar. O sea que esto todavía está vigente en el siglo XXI, en la posmodernidad en la cual yo no sé. No hay forma de definir en palabras, en pocas oraciones, este concepto, por lo que la definiremos a medida que avance. Toda la idea del gnosticismo coincide con toda la filosofía de lo sagrado que era la psique o el alma para el griego. Si el cuerpo era malvado y el mundo físico también era malvado. Solamente la psique, el alma, era sagrado. Hay grados en este pensamiento, si se quiere, de esta filosofía. Gran parte de lo que se enseña en el cristianismo moderno es muy pálido en comparación con algunos extremos de algunas personas extremistas que tenemos inclusive en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 8 tenemos a un personaje llamado Simón de Samaria, otro llamado también Cerinto, otro llamado también Saturnino, ¿vale? Y si comienza con una doctrina relativamente pequeña y no bíblica, como ha pasado en la historia, pronto esa doctrina pequeña se convertirá en algo grande. Muchos de estos hombres que acabo de mencionar, cerca del primero y segundo siglo después del Mesías, concluyeron que Yeshua no era un hombre, sino el espíritu del Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron así? Porque la deidad, conforme a su pensamiento, no tendría un cuerpo malvado, ya que la carne es la por naturaleza malvada. Toda la carta de Juan, de primera de Juan, es hablando y refutando la doctrina del gnosticismo. Marción, por ejemplo, enseñó que el cuerpo de Yeshua era un fantasma. Muchos padres de la iglesia primitiva, como se conoce, se pusieron a esta doctrina por un tiempo, a excepción de Clemente y de Orígenes, que simpatizaban con esta doctrina, coqueteaban con esta doctrina. Fundamentalmente para los sistemas claramente gnósticos, declarados gnósticos, la punta de lanza de su pensamiento era el dualismo, que se opone totalmente al Dios trascendente y a un demiurgo ignorante. Este demiurgo que surge en el tiempo de Platón, que es como si fuera, y pude recordar, como una caricatura del verdadero Dios. En algunos sistemas, la creación del mundo resultó de la presunción de la sofía, que es la sabiduría. La creación material, incluyendo el cuerpo humano, se consideraba inherentemente malvado. Las chispas de la divinidad, sin embargo, habían sido encapsuladas en los cuerpos de ciertos individuos neumáticos o espirituales que ignoraban sus orígenes celestiales. El demiurgo trascendente o el Dios, como el demiurgo era un Dios en este sistema, envió a un redentor llamado el Cristo, quien le trajo la salvación en la forma de una gnosis o de un conocimiento secreto exclusivo de ese grupo. Para los gnósticos la salvación no dependía de la fe a través de las acciones, sino más bien del conocimiento de la propia naturaleza, por lo que había mucha indulgencia en el comportamiento licencioso. Se permitían ciertas cosas en el cuerpo diciendo que no afectaba nada su salvación. En otras palabras, no habían reglas para el cuerpo, ya que el logos, el conocimiento último, no estaba interesado en las cosas físicas y materiales. Esto también significaba que el matrimonio estaba en desprecio, ya que la procreación involucraba el cuerpo. Es por eso que un ser unisex se celebró con reverencia
esperanzadora. Las dos grandes ordenanzas religiosas de esta secta fueron el bautismo y la Eucaristía. Las muchas doctrinas del Nuevo Testamento, mis amados, para que usted me pueda seguir aquí, se usan para apoyar este pensamiento que volveremos a contextualizar más adelante. El gnosticismo, históricamente hablando, es simplemente, escuchen muy bien por favor, la progresión lógica del pensamiento griego o helenista. Es un pensamiento desarrollado, pero su base es el pensamiento griego y el helenista. Esta filosofía, varios siglos más tarde, condujo a un sistema monástico y luego, por ende, también, por consecuencia directa, el sistema papal. Revelaremos mucho más acerca de esta enseñanza al entrar en las comparaciones de la batería, donde usaremos temas puntuales de cómo piensa cada parte. Tomaremos varios puntos, los discutiremos desde estos puntos de vista contrastantes, diferentes, divergentes. Yo creo que de ahora en adelante todos ustedes verán cómo y por qué la iglesia moderna, el cristianismo moderno en todas sus denominaciones, cree y enseña algunas doctrinas conectadas a este pensamiento. Puede comenzar a ver por qué nuestra cultura, mis amados, ya puede entender por qué la cultura nuestra está en la condición en que se encuentra. Porque muchas otras culturas colapsaron. Esto puede ser más claro porque tanto los cristianos luchan contra el pecado y no parecen conquistar nada de sus pecados en sus vidas. La conclusión entonces es simple. El pensamiento griego, helenista, gnóstico del yo interior solo suena santo, solo tiene un revestimiento frágil de santidad, de ser bueno y espiritual. El problema es este. Nuestra mente y nuestros cuerpos son creados por Dios. No hay diferencia en ellos. Tu ser completo es tu alma y tu cuerpo al unísono. Tu cuerpo tiene necesidades, deseos naturales. Estas necesidades, estos deseos naturales son anticipados por nuestro Creador. Lo sabía Dios, por lo que Él tiene reglas para la mente y reglas para el cuerpo. Si nuestra teología, nuestra doctrina niega estas reglas, y la razón es totalmente irrelevante, nuestra mente y nuestro cuerpo lo satisfarán de otra manera. Esta es la razón por la que nuestra teología o la teología cristiana o muchas de las teologías cristianas sobre las leyes de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, donde supuestamente enseñan que no hay Espíritu Santo, son reemplazadas por la ley de Cristo donde está el Espíritu. Dios, que vive en lo transmundano, en lo más allá de lo físico, solo está interesado, conforme a esta mentalidad y pensamiento, en lo espiritual. El Dios de la Biblia no tiene ningún interés en los cuidados del mundo. Así que yo quiero ahora comparar estas dos visiones del mundo en temas puntuales. Así que yo quiero que usted me ponga mucha atención. Vamos a ver detalles significativos de la mentalidad griega ahora diversificada en diferentes pensamientos, de diferentes categorías. La primera categoría que yo quiero analizar es la naturaleza de Dios. ¿Cómo piensan los judíos y cómo piensan los griegos en cuanto a la naturaleza de Dios? Tomemos varios conceptos y discutamos. Veamos el punto bíblico y el punto que es el punto hebreo, y veamos también la perspectiva gentil, la perspectiva del mundo occidental. Y veremos como hemos tratado de explicar en esta sesión, que estas dos visiones son puestas en sí y que usted necesita transicionar de una mentalidad a otra.
Estos son términos muy generales para describir lo que se puede dividir en puntos de vista más precisos, pero la mayoría de las perspectivas, además de las escriturales, caen bajo el paraguas gentil. Yo creo que es imperativo que comencemos con la naturaleza de Dios. Es lo primero que hay que discutir porque es la centralidad de toda la Biblia. Y luego seguiremos analizando otros temas interesantes relacionados a temas importantes de la vida de nosotros que somos los creyentes. Veamos la visión griega de lo que es la naturaleza de Dios. Ya como hemos discutido anteriormente, en la literatura griega había y hay muchos dioses. Por eso que Pablo toca cuando dice, algunos sea en el cielo o en la tierra, yo, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, o sea, Pablo era judío, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No te viene aquí la diferencia. Hemos discutido algunos de los nombres de estos dioses en lecciones pasadas. Sí, los dioses griegos, aunque residían en lugares celestiales, también eran semejantes a los hombres. Muchos grandes héroes griegos, como Alejandro, por ejemplo, fueron vistos como dioses. Los dioses para los griegos tenían las mismas características de un hombre. Podían amar, podían matar, podían odiar, podían tener piedad, podían estallar en ataques de rabia, podían hacer el mal y podían vengarse a cada capricho. Cuando los dioses cambiaron, también lo hicieron los adoradores. Cada generación, para que me entienda, estaba sujeta a las cambiantes mareas de los dioses. Para la mente griega, se podía ver tanta diversidad en nosotros. Esta es la razón por la cual también podía haber tanto cambio y diversidad en la ética y en la moral. La moral y la ética era subjetiva. No hubo pautas fundamentales para el comportamiento moral. El comportamiento cambió a medida que los tiempos cambiaban y cada filósofo que se levantaba era más o menos correcto que el anterior. Esto no quiere decir que no haya moral. La moral se generó democráticamente. Un concepto que Platón odiaba, ya que Platón era un elitista. Ahora, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es porque Platón desdeñaba la clase trabajadora. La clase trabajadora en cualquier lugar es la mayoría. Gobernar democráticamente era gobernar por el pueblo. Y debido a que no había pautas morales de los dioses, las personas debían gobernar a sí mismas de acuerdo con lo que la mayoría de la población. Esto es en lo que se ha convertido en nuestra nación. Es diferente la mentalidad hebrea. La mentalidad hebrea tenía una concepción diferente de la naturaleza de Dios. Las escrituras son muy específicas, mis amados, sobre la naturaleza de Elohim. La Biblia dice que Él es uno. Por eso dice el verso de Deuteronomio 6:4, que es la centralidad de toda la fe hebrea. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que traducido dice, escucha, oh Israel, Adonai es Elohim, Adonai es uno. No solamente esta escritura es la que revela que el Eterno es uno, sino que hay muchísimas escrituras como Isaías 44, 6, 8, como Isaías 43, 10 y que Isaías 45, 57, como Primera de Corintios 8, 4, como el libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Pero le exhorto a que todos se tomen tiempo en leer lo que dice Primera de Reyes 8, 56 a 61. Está tratando de revelar la naturaleza. Como usted puede ver, el resultado de que Israel obedezca a Dios es que toda la gente de la tierra puede saber eso. Todo el mundo tiene claro que Dios es uno, que no hay nadie más como Él. Cuando solo hay un Dios,
Solo hay una fuente de comportamiento moral. Solo hay una brújula y una guía moral. Cuando solo hay un Dios, solo hay una vara en la cual todo. Puede haber mucha diversidad en nuestra vestimenta, en nuestro peinado, en nuestra apariencia, en nuestras habilidades físicas, en nuestros intereses, en nuestros talentos. Pero todos somos medidos por su misma vara de medir, que es la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia nos llama piedras vivas, no nos llama ladrillos. Cuando el mundo ve la unidad en la moral y en el comportamiento, ve una fuente unificada y ninguna otra que exista. Esta es una de las razones por las cuales Elohim es inflexible acerca de su unicidad. Esta es la razón por la cual el Shema es tan sagrado para los judíos y sale de sus labios 3 veces al día. Todo judío religioso, observante de los mandamientos, 3 veces al día recita el Shema. El Shema afirma que Dios es uno. La unidad de Elohim implica varias cosas. Primero, que Elohim es único. Es una característica intrínseca del Creador. Ningún otro Dios es como Él. Segundo, Dios es uno solo y no hay otros dioses. Y en tercer lugar, el eterno, Yud-Hei Bat-Hei, que es el nombre en el original hebreo, traducido como Yahweh, traducido como Jehová en muchas Biblias, es primordial. Todo ser, toda vida, comienza y termina con él. No hay realidad más allá de él. No hay poder posible. No hay otra fuente de vitalidad. Esto se opone a grandes rasgos a la mayoría del pensamiento religioso en el mundo, lo que significa que también se opone a la mayoría de las personas que viven en la tierra de las hablantes. Las enseñanzas cristianas del primer siglo han enseñado que hay un solo Dios. Sin embargo, mucha teología cristiana traiciona esta proposición intelectual acerca de Dios. Los primeros discípulos, todos judíos, permanecieron fieles en todos los sentidos al Shema. Toda la doctrina en el libro de los Hechos, al leer el libro de los Hechos, atestigua de esta verdad. A mediados del siglo II comienza un rompimiento. La iglesia estaba dominada por gentiles. En el pensamiento gentil comenzó a fluir naturalmente en el pensamiento griego, mientras continuaban confesando que el Eterno era uno. Ellos tenían que lidiar con lo que parecían ser posiciones doctrinales diferentes declaradas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En este momento, un profesor de ese momento histórico muy influyente llamado Marción estaba alimentando la controversia. Marción, también Filón y otros inmersos en el pensamiento helenístico, ya que esta era la cultura en la que estaban inmersos, comenzaron a enseñar contrario a lo que la Torá enseñaba. Y como hemos discutido anteriormente, Marción enseñó acerca del demiurgo y lo posicionó en el Antiguo Testamento en lugar de reemplazando al logo del Nuevo Testamento. Y aunque este pensamiento fue rechazado por los padres de la iglesia más notables, muchos continuaron con esa teología mientras que negaron su afirmación de más de un solo Dios. En este momento, me gustaría que podamos ver y recordar cuando hablábamos de este tema, mi amado, en sesiones anteriores, cuando el que trajo a existencia este concepto del demiurgo y del logo también fue Platón, mi amado. Platón es el ideólogo de este pensamiento gnosticista en el tiempo ya, el tiempo Jesús y luego del tiempo, el siglo
posteriores a lo cuando Yeshua estaba vivo, estaba aquí con nosotros. Se llama el Dabar de Elohim, o el Logos de Dios. De manera que, mis amados, la visión griega, o según los griegos, los dioses cambiaban constantemente y no se preocupaban por los asuntos mundanos del hombre. Una razón es porque la vida, en su opinión, se veía como lineal. El tiempo fue un punto sin fin en el pasado y continúa hasta un punto sin fin en el futuro. La historia estaba en una línea de tiempo con una serie de eventos inútiles, uno después del otro. Las edades llegaron y las edades se fueron. El hombre progresaba, el hombre evolucionaba y necesitaba cambiar a medida que progresaba. Por ejemplo, luego en el siglo XIX, la mentalidad, esta teoría de la evolución, esto viene de este pensamiento griego. Cada edad era distinta y exclusiva de la otra, y el pasado era, y en su mayor parte, irrelevante, excepto por el propósito del hombre que aprendía de sus errores. Los dioses aún eran adorados y reverenciados, y los elogios por ellos continuaban fluyendo de sus labios. Es diferente la visión griega, mi amado. Perdón, la visión hebrea. En el pensamiento hebreo, sin embargo, Elohim nunca cambia. Él es inmutable. No es como el hombre. No es como nosotros. No es hombre para mentir, no es hombre para cambiar. Esto es uno de los atributos más importantes de Dios. Y no se puede separar, mis amados, de la fe de las Escrituras. Uno de los mayores pilares de la confianza es la confianza, es la confidencia de lo que se está confiando. ¿En quién estamos confiando? En alguien inmutable, en alguien inamovible. Por eso tenemos promesas bien palpables, en promesas y en palabras incambiables. Esto se debe principalmente a que el hombre sí cambia, pero Dios no. Y por naturaleza, es decir, nuestra naturaleza adámica caída quiere cambiar siempre su teología. Esto resulta en un Dios cambiante, que cambia su teología. Es por eso que muchas personas en el cristianismo piensan que fe es una cosa en el Nuevo Testamento y fe es otra cosa en el Antiguo. Que las leyes de Dios son una cosa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo son otra cosa. Es el pensamiento de que el hombre cambia, de que el hombre evoluciona, de que el hombre progresa constantemente. Y si el hombre cambia y si el hombre piensa, su Dios también debe cambiar con él. El pensamiento hebreo no señala tal cosa por ningún lado. Elohim conoce el final desde el principio. Por eso él puede hablar, por eso puede profetizar, por eso puede visualizar ciertas cosas, por eso puede dirigir, por eso puede instruir desde el principio con la aplicación eterna. Él no cambia con los tiempos, él no evoluciona con respecto a su esencia y a su teología, es la misma siempre. El Elohim del pensamiento de las Escrituras es un Dios cíclico, no un Dios lineal. Él trae a sus ciclos en la creación, tanto espiritual como física, ciclos de justicia e instrucciones. Puede ver esto claramente en su creación. Las glorias celestiales pasan por su ciclo. La luna pasa por sus fases todos los meses. Cada cuestión, de hecho, mi amado, toma este fondo, y este es el fondo de comprensión para el poder entender el nuevo pacto. La luna se renueva cada mes. La palabra para luna en la Biblia es Jodesh, que es el equivalente de la palabra para nuevo, es Hadash. La idea es algo renovado. Por eso el Nuevo Testamento no es nuevo de nuevo como algo de paquete, como algo que no ha tenido ninguna función, sino que la palabra nuevo pacto debe traducirse pacto renovado. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo se restauró, pues, profetizado, estaba en Jeremías 31, 31, 33. Es por eso que Elohim colocó las estaciones en su ciclo.
¿Por qué usted cree que siempre van en forma de círculo las estaciones? La mujer tiene un ciclo menstrual también. El sol, la luna, las estrellas son cíclicos y se colocan en los cielos en busca de signos. La palabra hebrea es leotot o tiempo. Y también dice que sirven para marcar las estaciones, que son las moadim de Dios. Son los festivales designados. La pauta para los tiempos y las fiestas de la humanidad son cíclicas. Así son los Shabbats, así son las fiestas, son cíclicas. En estos Shabbat y fiestas, Elohim constantemente y cíclicamente le recuerda al hombre quién él es y quién es el hombre. Esta es una de las gran partes de lo que significa ser inmutable. Elohim no es lineal, Elohim no es frívolo. Hay muchos aspectos de la naturaleza de Dios que difieren entre estos dos puntos de vista culturales contrastantes. Dos puntos de vista en colisión. Los dos más importantes con respecto a la naturaleza, a la doctrina de las enseñanzas, se encuentran en su unidad y en su inmutabilidad. En el pensamiento hebreo, su naturaleza está íntimamente ligada a sus mandamientos e instrucciones. Muchas religiones pueden confesar que Él es uno. Muchas religiones pueden confesar que Él es inmutable, pero muchas de ellas traicionan esa confesión doctrinalmente. Y esto se debe, mis amados, a que el pensamiento griego está incrustado en nuestro propio proceso de pensamiento de manera natural. Y una mera confesión solamente de creencias acerca de Elohim, acerca del Creador, acerca de Dios, realmente está perdiendo la marca. Creer cosas sobre Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Ahora, existen también diferencias, no solamente en la naturaleza de Dios. Permítame ahora entrar en otra diferencia, en otro punto importante, que es la adoración y la espiritualidad. ¿Qué piensa la mentalidad griega y la mentalidad hebrea de lo que es la adoración y lo que es la espiritualidad? Es por eso que debería ser bastante obvio ya que el tema de la naturaleza de Dios no puede ser discutido y comparado a profundidad en esta lección. Hemos tomado solamente algunos aspectos importantes, como le dije, de su unicidad, de su unidad y de su inmutabilidad. Y en realidad, todo lo que discutiremos es parte de la naturaleza de Dios de una forma u otra, como lo que es la adoración y la espiritualidad. Veamos doctrinas y prácticas de la vida religiosa fundacionales de cada parte, de cada visión, y veamos las diferencias entre la forma en que el único Dios de las Escrituras las diseñó y cómo las ve la cultura anti o en lugar de la cultura revelada que Dios dio. Solamente existe, escúcheme muy bien por favor, para los que toman anotación, solo existe una sola cultura que ha sido revelada en la historia. Todas las otras culturas no han sido reveladas, mis amados. La única cultura que ha sido revelada es la cultura de la Biblia, mis amados. La cultura de un pueblo llamado Israel, que somos todos nosotros los que hemos creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, vea la visión griega de la adoración. ¿Cómo piensa un hebreo? ¿Cómo piensa un griego en adorar? Ya que el corazón o la adoración está en el corazón de la cultura griega. Muchos grandes coliseos fueron construidos para acomodar a las multitudes de fieles reunidos para adorar y venerar a los dioses. Se pensó que estas reuniones complacían a los dioses y les harían favores a las personas. O sea, el construir estos edificios hermosos, extraordinarios, extravagantes y reunir una cantidad de gente ahí, eso produciría que los dioses dispensaran favores a ellos. Distintos dioses fueron adorados por diferentes razones en el sentido de que cada dios se movía sobre un aspecto diferente del mundo.
Se cantaban canciones, se tocaban instrumentos y el baile a los dioses era adorar. Y esta adoración es lo que unificó a la gente. Los actos homosexuales eran bastante comunes en estas adoraciones, en el sentido de que el cuerpo es irrelevante para los dioses. Era el estado del ánimo en el que los dioses estaban interesados. Los estoicos, por ejemplo, sin embargo, no tendrían nada que ver con este tipo de actividad. La adoración para ellos, para la mentalidad griega, para el griego, fue igualmente un estado mental. Sin embargo, un estado mental apropiado no sucumbe a los placeres retorcidos del cuerpo. El concepto griego de adoración es la palabra proskineo. Era visto como un acto específico de reverencia u homenaje. La adoración moderna también se ve desde el punto de vista griego. Nosotros adoramos el domingo por la mañana. Los equipos de alabanza, de adoración son populares hoy día en nuestras congregaciones, como aquellos que conducen el domingo por la mañana a la hora de la adoración. La alabanza se considera optimista, con un tiempo más rápido y la adoración que se produce cuando el ritmo se rentiliza y se muestra una adoración más seria. Cuando las preocupaciones mundanas del mundo pasan por el ciclo, la alabanza y la adoración comienza de nuevo el próximo domingo por la mañana. También hay ocasiones especiales para la alabanza y la adoración que generalmente tienen lugar en aniversarios o en eventos semestrales. Para la mente occidental, la adoración es un evento, mi amor, no una forma o parte del estilo de vida griego cotidiano. Cuando terminó el evento, tanto los adoradores como los adorados estaban satisfechos y estaban contentos. Ahora, la visión hebrea era diferente. La visión hebrea era distinta. Al igual que en el mundo griego, la adoración era central también en el mundo hebreo. Ahora, la diferencia es cómo se define y cómo se actúa en la adoración. Cuando vemos los salmos están llenos de la adoración y alabanza de Dios. Todos los escritores de este libro están cantando, tocando varios instrumentos, aplaudiendo, gritando, danzando para Dios. Pero hay diferencias fundamentales entre la adoración de las naciones y la adoración de las escrituras. La primera diferencia está en el significado real de la palabra adoración. La palabra griega utilizada para traducir la adoración ha definido parte del enfoque crucial de la palabra hebrea. El griego tiende a separar la adoración del servicio, que es el trasfondo del pensamiento hebreo. Para entender la adoración, los hebreos entendían la adoración como servir. En la cultura hebrea la palabra es abodá, y que se entiende como servicio, como servidumbre, como adoración. El servicio del templo antes de Yeshua se llamaba abodá. Le llamaban la abodá. Y era una adoración falsa. Bueno, tratado en el Talmud que se llama de esa manera, se le llama, a esta adoración falsa se le llama abodá zará. Un siervo del Eterno es un adorador del Eterno. Y la adoración es un acto continuo, no es un acto de 2 horas como un evento. No se limitó a los tiempos establecidos, a pesar de que la adoración era parte de los tiempos establecidos, como las fiestas, los shabbats y el Rosh Hodesh. La adoración estaba íntimamente ligada al trabajo y al servicio. Es por eso que la palabra para trabajar es la misma que servir. Abodá. El servicio de Dios no se veía como secular y la adoración como religiosa o espiritual, sino que era el mismo acto. ¿Por qué se pensaba, por qué el pensamiento griego hebreo pensaba así? ¿Por qué es eso? Porque todo se ve como teológico, espiritual para un judío. Todo es espiritual para un judío.
Cuando un hombre va a su trabajo, está adorando, está sirviendo a Dios, está adorando a Dios cuando atiende las necesidades de su esposa. Él no se separa de las actividades diarias ordinarias y de sus deberes religiosos, ya que son uno y son lo mismo. Entonces, haga lo que haga, lo aborda con la motivación correcta, que en hebreo se llama kavaná. La kavaná es la motivación que está en su adoración y que está en su servicio a Dios. Toda la vida es una unidad. Como Dios es uno, también su vida es una unidad, tal como se ve a sí mismo. En el pensamiento hebreo, por ejemplo, todas las ocupaciones son sagradas y santas y se deben ser observadas y deben ser vistas como tales. Uno podría preguntar entonces, ¿es un artista del tatuaje una ocupación sagrada y santa? La respuesta claramente que es no, mi amado. Ah, yo pensé que tú acababas de decir que todas las ocupaciones son santas. Sí, yo dije que todas las ocupaciones son santas, pero para el judío observante, un artista de tatuaje no es una ocupación. Cuando todo lo que se propone hacer se considera que adora a Dios, su perspectiva cambia drásticamente. Sería bueno entonces, y sería muy extraño para la mente de las escrituras, adorar a Dios por 1 o 2 horas a la semana. Será extraño. Y luego volver a la vida secular por la semana y repetir el proceso otra vez. Yo he leído y he estado en contacto con muchísimos judíos observantes que están horrorizados cuando observan la adoración cristiana. Muchos dirían que nuestro Dios es un Dios a tiempo parcial. Sí, a un tiempo circunstancial. Observarían que lo que sucede dentro de las paredes no se practica fuera de las paredes o viceversa. Hay una dicotomía, ¿vio? Por ejemplo, la mayoría de los occidentales no tienen problemas para saltar, para gritar en un evento deportivo, pero no se atreven a saltar hacia arriba o hacia abajo o a gritar en una reunión para adoración. Yo pensaría que el Eterno ha hecho más por ellos que por cualquier, bueno, por ejemplo, un equipo dominicano de béisbol, que el Licey o que las Águilas. Muchos tampoco tendrían problemas en arrodillarse o orar dentro de las paredes de la asamblea, pero no serían atrapados haciendo eso en el trabajo o en su propia casa, mi amado, en cualquier lugar. Ahora bien, los griegos también veían la espiritualidad diferente a los judíos. La espiritualidad para un griego era diferente a la de un hebreo. Y esto es uno de los temas que aborda el núcleo mismo de las diferencias dentro del pensamiento occidental y el pensamiento de las escrituras, lo que significa ser espiritual. ¿Qué significa ser espiritual para un griego y para un hebreo? Desafortunadamente hay muchas ideas religiosas orientales de espiritualidad que son similares a la forma helenística de ver el tema. Cuando hablamos de pensamiento oriental versus de pensamiento occidental, los estamos usando como términos generales. Es por eso que las escrituras no son orientales per se, mis amados. El pensamiento de las escrituras es el pensamiento de las escrituras. Lo que se llama la cultura Medio Oriente es lo más cercano al pensamiento de las escrituras. Solo utilizo el término oriental para distinguir el pensamiento de las escrituras de todas las demás filosofías no escriturales que generalmente se conocen como griegas o gentiles de las naciones. Las escrituras constantemente utilizan estos términos y no provienen de mí. Es por eso que resumiré primero la idea griega de la espiritualidad y luego nos volveremos más específicos. Para la mente griega, escúchenme muy bien, por favor. La verdadera espiritualidad es de otro mundo. Escuche bien.
La verdadera espiritualidad es de otro mundo. Esta se encuentra en la vida fuera de este mundo. Y esta filosofía puede conducir y ha conducido y conduce a todo tipo de enseñanzas de nueva era y de religiones relacionadas, incluido el cristianismo moderno. Los dioses vivían fuera de este mundo y un hombre verdaderamente espiritual vivía fuera de los cuidados de este mundo también. Negar la emoción física y condenar era parte de esta filosofía. El pensamiento correcto y las ideas correctas eran los sellos de la persona espiritual. Solo los verdaderos educados, los ricos, podían alcanzar la verdadera espiritualidad, ya que los pobres estaban destinados a ocuparse de las necesidades cotidianas mundanas. Eran los buscadores de sangre, los cuidadores, los agricultores y por supuesto los carpinteros. Adorar fue algo que hiciste con la mente y no fue y no era para ser demostrado. Como mencionamos anteriormente, esta filosofía se mezcló fácilmente con una iglesia gentil joven y lanzó los sistemas monásticos. Negarse a uno mismo era espiritual, porque el físico era malvado. Cuanto antes uno entre en uno de estos lugares celestiales, será mejor. Esta es la razón por la cual el suicidio era algo muy notable en el pensamiento griego. Se consideraba que cualquier escritura que tratara sobre la ciudadanía celestial abogaba por esta existencia en otro mundo. El matrimonio fue visto como de este mundo y fue rechazado. También se promovió abstenerse de la carne, de ciertos alimentos, como obtener una mayor para obtener una mayor convocatoria con el nuevo logos. Como el logos se consideraba la mente de las mentes, centrarse en el pensamiento correcto es estar en el espíritu. Esto también conduciría a la ruta correcta de recibir revelaciones de logos. Tener la mente de Cristo, en otras palabras, la mente del logos, era tener un pensamiento correcto. Durante el auge del gnosticismo, ellos habrían estado usando, qué sé yo, brazaletes como usan los gnósticos, como usan los místicos hebreos, que se ponen una cinta roja aquí. No era coincidencia que hoy usamos el término una relación platónica. ¿Cuánto han oído eso? Una relación platónica. Para describir a dos personas que solamente están interesadas en su mente o en el intelecto. Las emociones también fueron menospreciadas en el pensamiento. Mostrar emoción era demostrar debilidad e inmadurez espiritual. Cuando la emoción era estoica y el cuerpo negado, entonces el iniciado era verdaderamente espiritual. El cabello fue visto como una demostración mundial de arrogancia y orgullo, por lo que el afeitado en la parte superior de la cabeza era señal de indignidad. Muchas veces se usaban vestimentas incómodas para demostrar la negación del cuerpo. Muchos de los primeros iniciados en el pensamiento gnóstico se comprometieron a silenciar, ya que no había nada que una persona, que una persona verdaderamente espiritual pudiera decir. Los primeros iniciados vivirían juntos, lejos de las personas por un tiempo, para enfocarse en sus pensamientos. Y cuando regresaban, eran personas verdaderamente espirituales que solo podían comunicarse con el logos. Esto condujo al gran abismo establecido entre el clero y los laicos. Yeshua, más que probablemente, se refirió a este pensamiento cuando condenó a los nicolaitas. Estos hombres tomarían un voto de celibato de por vida, ya que estaban casados con el Señor
que era la única novia verdadera. Era diferente la espiritualidad en el pensamiento hebreo, era totalmente diferente. Hay un contraste muy marcado entre la visión helenista de la espiritualidad y la visión helenística de la espiritualidad del pensamiento hebreo. Para empezar, para ver este contraste, la verdadera espiritualidad para un judío es terrenal, no de otro mundo. Póngame mucha atención. Para el hebreo, el hombre fue colocado en la tierra y se le asignó responsabilidades para cuidar la tierra. Él recibió instrucciones sobre cómo cuidar el cuerpo y cómo amar a su hermano, a su prójimo. Se le enseñó cómo sembrar y cuándo sembrar. Se le enseñó cómo celebrar, cómo y por qué celebrar. Se le enseñó a cómo descansar y por qué había que descansar y cuándo había que descansar. Se le enseñó cómo y cuándo cuidar a los pobres, a los necesitados y cómo manejar su dinero. Para el hombre, en otras palabras, espiritualmente, escrituralmente espiritual, el otro mundo es la recompensa, no el objetivo. De ahí surgen teologías como el rapto. Es una mentalidad escapista. Porque el objetivo era salirse de su responsabilidad terrenal. Ser espiritual era estar involucrado en su mundo para un hebreo. Vivir la vida al máximo de acuerdo con la palabra de Dios. Yeshua mismo nos dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Note bien que dice, son espíritu. El Eterno vino a su mundo y vivió en su mundo. Él sufrió en su mundo, murió en su mundo, fue sepultado en su tierra y resucitó en su mundo. El verdadero sufrimiento siempre fue resultado de mantenerse firme en la palabra de Dios. No fue un sufrimiento autoinfligido. Ser parte de cambiar este mundo era ser espiritual. Estar en el espíritu era actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Celebrar la vida, el espíritu, el alma y el cuerpo. Ser espiritual era estar en este mundo plenamente consciente y completamente centrado en tu parte, en la parte que debes hacer. Las emociones son parte de la naturaleza de Dios. Las emociones son naturales, mis amados. Para un hebreo eran naturales, pero guiadas siempre por la palabra de Dios. En otras palabras, hay un tiempo y un lugar para todas las emociones. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír. En el pensamiento hebreo, el proceso de morir es un momento para llorar y llorar. Momento de dolor, de duelo. Según Salomón, hay un tiempo para llorar, lo dijo, y un tiempo para reír, un tiempo para llorar y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para abrazar y otro no. Hay un tiempo para hablar y otro para callar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Es por eso que los salmos, mis amados, están repletos de emociones. No es que las emociones sean mundanas, es discernir el momento y el lugar correcto para que ellas puedan expresarse. Y yo diría que la risa histérica en medio de un sermón serio es un mal discernimiento. La emoción no es la evidencia de la verdad, sino más bien una reacción de ella. El matrimonio es quizás lo más espiritual que hace a un hombre y a una mujer. Todo lo que está involucrado en un matrimonio divino es visto como espiritual para un hebreo. El sexo en el matrimonio es especialmente espiritual. Se ve como la expresión más completa de la naturaleza de Dios. Está diseñado para traer placer físico. Solo tocando la superficie de lo que se debería ser nuestra unión, lo que debería ser nuestra unión con el Mesías. Es por eso que en el pensamiento hebreo, el Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh, habita entre los cónyuges en esos momentos especiales. Para un hebreo el cuerpo no era malo. Es lo que las escrituras nos quieren decir. El Antiguo, el Nuevo Testamento pasa lo mismo.
Cuando las escrituras hablan de la carne, están hablando de la naturaleza pecaminosa dentro de ti. Es lo que guerrea contra el espíritu. Esta otra naturaleza es la misma naturaleza de la que estamos hablando cuando hablamos de pensamiento griego. En este sistema mundano, pensamiento griego, del que es el de que nosotros debemos salir. Es esta cultura mundana la que está en contra de Dios. Por eso dice en una ocasión, llevando todo pensamiento cautivo a la mente del Cristo. Es que hay un pensamiento en el mundo y un pensamiento de las escrituras. Para Platón, por ejemplo, el cosmos es dualista. El hombre es una imagen de ese dualismo. El cuerpo es una prisión del alma, enseñaba. El alma inmortal está encarcelada en un cuerpo malvado, en un cuerpo defectuoso. Y la salvación solo llega al morir. La vida está condenada, la vida es cruel, la vida sin esto, no tiene esperanza. Y está sujeta al destino de los dioses, al capricho de esos dioses que ellos servían. El mejor hombre que puede hacer en esta tierra es pensar en su camino hacia la bienaventuranza y escapar del cuerpo a través del conocimiento esotérico. La mente hebrea es diferente. La mente hebrea ve el cuerpo y su entorno como bueno y comprende que debe dedicarnos humildemente a Dios como administrador responsable de los bienes y dones del Creador. Él ve al ser humano como una unidad dinámica que es llamada a servir a Dios, que es su creador. Servir a Dios con toda su fuerza, apasionadamente, con todo su ser, alma, cuerpo, mente, espíritu, todo lo que usted es. El hebreo ve el cuerpo como el vehículo para manifestar la gracia de Dios y su conducto para la justicia y para la rectitud en la tierra. Es por eso que el libro de 1 Corintios 10:31 dice: si pues coman o beban o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hay otro punto importante que me gustaría en el tiempo que me queda. Ya el tiempo se me está cortando, me quedan algunos minutos. Yo quisiera también poder contrastar cuál era el pensamiento griego y el pensamiento hebreo en cuanto a la salvación y adoración. Pónganme mucha atención, por favor. ¿Qué pensaba un griego para que era la salvación? Toda la idea de salvación para la mente griega está envuelta en el estado eterno del alma. Escúcheme muy bien. El pensamiento griego, como hemos discutido anteriormente, era un pensamiento dualista. Solo el alma y el dominio del nous o la mente son piadosos y pueden ser piadosos. La salvación es un pensamiento correcto, entonces, y un credo en su naturaleza. Creer es conocer las cosas correctas. Este conocimiento proviene solo de los dioses. Muchos incluso creían que habrían porteros en las puertas de los cielos y que los códigos secretos tendrían que ser declarados antes de la entrada. Aquí es donde obtenemos todos los chistes de San Pedro. Mis amados, escúchenme muy bien, la salvación para el griego era confesional y dirigida al alma. El siguiente ejemplo que voy a traer aquí a su consideración, lo cito de un documento gnóstico llamado el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe dice de esta forma, lo cito: el Señor me reveló lo que el alma debe decir al ascender al cielo y cómo debe responder a cada una de las potencias superiores. He llegado a conocerme a mí mismo y me he recogido de todas partes y me he sembrado y no he sembrado hijos para el arconte, pero ha desarraigado sus raíces y ha reunido a los miembros dispersos. Y yo sé quién eres tú, soy de los de arriba. Y así ella
o sea, el alma es liberada. Fin de la cita del Evangelio de Felipe. En otras palabras, miren, qué tremenda cita. Ser salvo en el pensamiento griego es ser liberado de este mundo malvado. La salvación es una cuestión de credos y de conocimiento correcto sobre los dioses. No es casualidad que los credos son parte del cristianismo. En el pensamiento gnóstico, el concepto de las llaves se menciona de una manera categórica, pero se menciona como una renuncia liberal. Los términos bíblicos tales como creer, por ejemplo, saber, conocimiento, palabra, llave o puerta, confesar y fe, están ligados a este conocimiento esotérico que fue dado por los dioses. Estos términos se transfirieron fácilmente a la enseñanza del Nuevo Testamento. Cuando Yeshua dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se entendía que hablaba del logos o del nous que bajan del cielo para distribuir este conocimiento o gnosis. En otras palabras, él vino a traer las llaves de la salvación. Permítame recordarle, mi amado, en este momento, que en el pensamiento griego el logos era la mente colectiva, el nous de los dioses. Para que el alma esté destinada al cielo, uno debe creer ciertas proposiciones sobre el logos. Es por eso que la iglesia primitiva, que al principio permaneció muy hebraica, y es por eso que usted puede ver que al principio de este movimiento no había credos. Los credos llegan más tarde, cuando la iglesia está dominada por los gentiles. Porque los primeros discípulos, que eran los padres de la iglesia, eran todos discípulos de todos los apóstoles. Pero cuando la iglesia fue dominada, el pueblo de Dios, el movimiento de Jesús fue dominado por gentiles en su mayoría, esa visión cambió. Se levantaron los credos. La visión hebrea es diferente. Póngame mucha atención. ¿Qué piensa un hebreo en cuanto a la salvación? En el pensamiento de las escrituras, la salvación no se limita a una área anímica. Eso es porque el Eterno, mis amados, ve a una persona como un ejad. Dios ve al hombre como una unidad integral. Es por eso que la salvación involucra el espíritu, el alma, el cuerpo y la mente. Los tres son vistos como una persona única. Y en lo que respecta a la vida, no hay separación de estos tres. La salvación está centrada en las relaciones, ya que el Eterno es visto como un padre y no como una mente colectiva separada de la humanidad. Se ve a Dios involucrado en todas las áreas de la vida y hacer las cosas correctas como resultado de la confianza al Eterno es parte de la salvación. La salvación comienza con la confianza, con la fe en sus palabras, que conduce a la acción correcta. La salvación no está dejando este mundo. La salvación no es dejar este mundo, sino participar activamente en este mundo, en cambiarlo, en transformarlo, cambiarlo, lo que está mal y sostener lo correcto. Es por eso que la paz en el pensamiento griego es escapar de las presiones de la vida. La paz, mis amados, en el pensamiento hebreo, escúcheme muy bien, por favor, es totalmente contraria. Es completamente diferente, mis amados. Es totalmente, mire, totalmente diferente. ¿Qué piensa un hebreo en cuanto a la paz? Para un hebreo la paz es participar activamente en la realización de lo que es bueno y lo que es justo. La paz y la salvación
implican ser un ser humano completo. Es por eso que las instrucciones del Eterno están ahí para guiarnos en nuestro crecimiento, para ser una persona completa en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, y para salvarnos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Todas las áreas de nuestra vida están involucradas. El Eterno colocó este patrón en la construcción del tabernáculo. Puede verlo en el libro de Éxodo 25, 35. Pero para resumir, el Eterno tiene una orden que él ha diseñado. ¿Se acuerda usted cuando él le dijo, hagan el tabernáculo conforme a lo que yo le he mostrado? Contra lo que yo le he mostrado. Era el diseño que Dios le había revelado. Primero debe comenzar con el lugar santísimo, luego el lugar santo y luego del patio, del atrio. Entonces, al acercarse a Dios, el hombre debe comenzar en el atrio y proceder al lugar santo y finalmente al lugar santísimo. Esta es la paz o el shalom que Yeshua vino a dar. Al leer y buscar la salvación en el diccionario del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento, descubriremos que la salvación consiste en la liberación constante del mal o en las circunstancias contrarias, no en el escapar al paraíso o en alguna existencia sobrenatural. En el pensamiento griego, el cielo es la meta. En el pensamiento griego, el cielo es la recompensa. La liberación en el pensamiento hebreo estaba siendo rescatada de formas que eran contrarias a los caminos de Dios. Esta es la razón por la cual las primeras palabras de la boca de Yeshua y de Juan el Bautista fueron: arrepiéntanse. Los dos gritaron estas palabras al liderazgo judío, que había seguido su propio camino y se habían desviado de su camino. La palabra Yeshua significa salvación o significa liberación. Ahora la pregunta es, ¿liberación de qué? ¿De qué? Era la liberación de la dirección en la cual ellos iban, el camino en la cual ellos iban caminando, que no era el apropiado. Yeshua era una luz para alumbrar a los gentiles y la gloria a su pueblo Israel. En el pensamiento griego, el Salvador era la llegada de la mente de las mentes, el Dios de los dioses, para rescatar el alma en este mundo. Su mente era traernos paz interior hasta ese día de la liberación final. Sus palabras fueron nuestro alimento espiritual para alimentar nuestras almas, para que podamos crecer interiormente. Las leyes o sus instrucciones concernientes a las cosas físicas eran solo para los débiles en la fe, que necesitaban tales cosas para guiarlos, ya que carecían de madurez interna o de gnosis. Esta doctrina naturalmente condujo a un disgusto por los judíos o a cualquier cosa judía. Y se puede ver cómo esto eventualmente llegaría a la destrucción de aquellos que estaban obstaculizando la venida del Señor. Esto también podría explicar por qué canciones como Volaré lejos o Dios es una mansión para mí serían canciones populares. Ahora bien, permítame entrar en otro punto importante de diferencia, es la oración. ¿Cómo ora un griego y cómo ora un hebreo? Orar o comunicarse con los dioses para un griego no era un evento cotidiano o constante. No. Los dioses fueron llamados principalmente cuando algo andaba mal o alguien estaba en necesidad de algo. Las oraciones fueron ofrecidas por el individuo espontáneamente. Cuando se observaban las celebraciones en las grandes arenas, este sería un momento de participar
de forma grupal en la comunicación con los dioses. Esto sería principalmente para ayudar con el éxito de los espectadores, dispuestos para entender o también entretener a los participantes. Las oraciones solían ser largas y coloridas. Los líderes en las reuniones suelen ofrecer esas oraciones a los dioses por las personas. La comunicación con los dioses fue principalmente de ayuda y solicitud orientada. El éxito o el fracaso de la oración fue asignado a los dioses. Si se solicitaba buen tiempo, por ejemplo, o lluvia, los dioses estaban disgustados. ¿Por qué? Porque ellos estaban descontentos y era imposible de determinar, ya que los dioses eran volubles e inconstantes. Es por eso que agradar a los dioses era adorarlos y alabarlos. Es totalmente contraria a la forma de orar de un griego, de un hebreo. En el pensamiento hebreo, escúcheme muy bien, por favor, aquí. La oración es tanto ritual como espontánea. La oración era generalmente comunal y plural. En el pensamiento hebreo, la oración suele bendecir a Dios. Es por eso que usted puede ver que los hebreos oran bendiciendo a Dios, agradeciéndole a Dios y hablar en tiempo pasado. La oración es muy parecida a las fiestas, ya que también están asignadas a los tiempos establecidos. La oración era parte de la disciplina para entrenar a un pueblo a comunicarse diariamente con su creador. Ciertos momentos del día fueron consistentemente reservados para bendiciones y comunicación. Esto fue diseñado para enseñarles a prestar atención a Dios de manera rutinaria. En hebreo, pensar en rezar o en orar continuamente era observar estos periodos durante el día. La oración hebrea es breve, extremadamente frecuente y se observa a la misma hora todos los días. Es por eso que todo judío puede orar al mismo tiempo, a la misma hora. Y están todos unidos orando lo mismo al mismo tiempo. Esto también aseguraría que todo Israel, por ejemplo, que lo que acabo de decir, estaría orando junto, unido en el Had, ya que cada individuo se veía a sí mismo como parte de una persona colectiva. Las oraciones fueron vistas como nosotros, con nosotros, para nosotros. No era algo individual. En lugar de lo individual del griego, que era el yo, el yo. Esta es la parte de la razón por la cual la llamada oración del Señor comienza con Padre nuestro, en lugar de mi Padre. ¿Se acuerdan que Yeshua le enseñó a orar a sus discípulos? Y usó esta fórmula, Padre nuestro. La mentalidad era colectiva. La mayoría de las bendiciones hebreas comienzan con el mismo preámbulo, si se quiere. Y es el siguiente, es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que en español es bendito seas tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo. Bueno, en una ocasión yo escribí un artículo bien interesante acerca de esta fórmula. ¿Por qué los judíos utilizan esta frase? Es interesantísimo. Gran parte de la oración hebrea es agradecimiento. Es agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Es reconocer lo que Él ha hecho. Ya que reconocer, agradecer a Dios lo que Él ha hecho, fortalece y confía en lo que Él hará. Muchas veces en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento, usted podrá observar que el Eterno está enseñando esta forma de orar. Por ejemplo, en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos o carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Eterno tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Esto es muy usado en las escrituras. Eso lo usa Dios muchas veces en las escrituras. ¿Por qué Dios usa esto?
¿Por qué Dios siempre repite estas cosas? No tengas temor, yo te saqué de Egipto. Él usa esta frase para poder solidificar la confianza en el futuro a su pueblo. Que esta confianza de la protección de Dios era una base sólida. Era una base que estaba fundamentada en una obra pasada. Así es que, como la oración se enfocó en el pensamiento hebreo, la oración también fue espontánea y solicitada. Fue y es la combinación del ritual diario y la espontaneidad lo que hizo la oración hebrea posible. Es muy interesante, mis amados, que muchas veces hoy no vemos la oración como una actividad personal en entornos corporativos. La mayoría de las veces alguien está orando por las masas y se anima a todos a que acepten. Muchas veces la oración al final del servicio es otro sermón redactado en un lenguaje tipo oración. Veo los equipos de alabanza también cantando para todos, el ministro orando por todos, el pastor estudiando las escrituras por todos y distribuyendo la riqueza para unos pocos. Esto es el pensamiento griego en su máxima expresión. Nada tiene que ver con la naturaleza, la forma en que Dios ha revelado cómo debemos adorarle, cómo debemos orar, cómo debemos servirle a Él. Así que yo quiero dejarlo hasta aquí, mis amados. Gracias de verdad por este tiempo. Usted que se está conectado con nosotros y que ha escuchado esta charla. Yo espero que esta comparación le haya servido para entender la mente occidental y la mente hebrea. Cómo esta mente hebrea es diferente a lo que hacemos hoy, mi amado. Ahora usted preguntará por qué. Es porque nosotros hemos crecido basado en una mentalidad griega, no hebrea. Tú y yo pensamos como el occidente, occidentalmente, no como la Biblia piensa. Es por eso que hay choques ahí, para poder entender muchos conceptos que la Biblia emana, que la Biblia revela. Así que yo le bendigo, mi amado. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea de bendición este tiempo. Y espero que estas charlas, ya nos quedan unas sesión, unas 2 sesiones más acerca de esta serie llamado El Pensamiento Griego versus Pensamiento Hebreo. Espero tenerle ahí y que podamos continuar aprendiendo juntos. Me despido. Un abrazo a todos ustedes. Shalom, shalom.